Yo quiero compartir una palabra que realmente ha revolucionado mucho mi corazón. La semana pasada estuvimos hablando de la recompensa de la obediencia y dijimos que obediencia nos conecta con las bendiciones de Dios. Dijimos también que la obediencia nos conecta con lo sobrenatural de Dios, porque cuando nosotros obedecemos a Dios, cosas poderosas comienzan a suceder en nuestra vida. Pero hoy quiero hablarles sobre el tema, y quiero que lo diga conmigo, las recompensas del arrepentimiento. Las recompensas del arrepentimiento. Y quiero comenzar diciéndoles en esta mañana que uno de los mayores regalos que Dios le ha dado al ser humano es la habilidad y la oportunidad de arrepentirse. Y esta es una obra única del Espíritu Santo. No podemos hacer absolutamente nada sin la ayuda del Espíritu Santo, ¿verdad? El Espíritu de Dios es el único que puede transformar el corazón de la gente. Hoy más que nunca necesitamos orar para que el Espíritu de Dios traiga convicción a los corazones que necesitan un milagro de restauración en sus vidas. Yo no sé si en algún momento de su vida usted ha tenido el deseo de cambiar a una persona, ¿verdad? Que muchas veces queremos cambiar a la gente y quisiéramos que las personas dejaran de hacer ciertas cosas que están destruyendo sus vidas. Y escuche, por más que les digamos, por más que queramos que esas personas cambien, es imposible, porque nosotros humanamente no tenemos ese poder para cambiar a la gente. Lo único que sí podemos hacer es compartir la palabra de Dios con ellos y orar por ellos para que el Espíritu Santo los convenza de su pecado, para que el Espíritu de Dios pueda transformar sus vidas y sus corazones, así como Dios lo ha hecho con nosotros a través de su palabra, a través de su Espíritu. El mismo Dios que ha tocado nuestros corazones, el mismo Dios que está trabajando todos los días en nuestra vida, es el mismo Dios que puede transformar la vida de la gente. Quiero que abra su Biblia en Hechos capítulo 2. Vamos a leer la palabra de Dios esta mañana desde su Biblia. Los que están en su casa, por favor, abran su Biblia en Hechos capítulo 2, porque en el capítulo 2 del libro de los Hechos, miramos que el Espíritu de Dios viene sobre la iglesia. Los discípulos de Cristo estaban esperando la promesa que Jesús les había dado. Ellos estaban obedeciendo a Jesús. Jesús les había dicho que esperaran la promesa del Padre, y ellos estaban en el aposento alto. Y dice la palabra que el Espíritu de Dios vino sobre las personas que estaban ahí, 120 personas, y dice la palabra del Señor que comenzaron a hablar en nuevos idiomas, y la gente que los escuchaba, dice la palabra que escuchaba las maravillas de Dios. Pero algunos decían que ellos estaban borrachos, y Pedro se levantó en el poder del Espíritu Santo y comenzó a predicarles un poderoso mensaje, y comenzó a hablarles de la promesa que Dios había dado a través de los profetas. Pedro comenzó a recordarles las profecías acerca de la venida de Cristo, de su muerte, de su resurrección, y comenzó a predicarles el evangelio. Y escuche, cuando la palabra se predica, el Espíritu de Dios comienza a tomar esa palabra y comienza a trabajar en los corazones de las personas. Así es que en Hechos capítulo 2, el versículo 37 al 39, leamos juntos. Dice: al oír esto, se compungieron de corazón. Diga conmigo: al oír esto, se compungieron de corazón, y dijeron a Pedro y a los otros apóstoles: varones hermanos, ¿qué haremos? Pedro les dijo: arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de los pecados,
y recibiréis el don del Espíritu Santo, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para todos los que están lejos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamare. Quiero que nos detengamos ahí, pero quiero que miremos algo, porque como decía hace un momento, Pedro estaba predicando la palabra de Dios, y Pedro estaba lleno del Espíritu de Dios. Y mientras Pedro estaba predicando la palabra, el Espíritu de Dios estaba trabajando en el corazón de la gente. Por eso dice la palabra aquí que al oír esto, al oír lo que Pedro estaba predicando, algo comenzó a suceder en sus corazones. Ellos se comenzaron a dar cuenta de la necesidad que tenían en su corazón, porque una de las cosas que hace la palabra y una de las cosas que el Espíritu de Dios hace, Él nos muestra la condición de nuestro corazón para que podamos reconocer y ver la necesidad que tenemos de Cristo en nuestra vida. Y lo primero que le dijeron a Pedro es: Pedro, varones, hermanos, ¿qué haremos? Porque verdad que cuando algo sucede en nuestro corazón, lo primero que viene a nuestra mente es: bueno, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo podemos ser salvos? Y Pedro les dice: arrepiéntanse y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesús y recibirán el perdón de pecados y recibirán el don del Espíritu Santo. Entonces, hermanos, el arrepentimiento es muy importante para que Dios pueda obrar milagros en nuestra vida. Sin arrepentimiento nunca podríamos cambiar para convertirnos en las personas que Dios nos creó para ser. Sin arrepentimiento nunca seríamos habilitados para relacionarnos con Dios, porque somos seres humanos caídos que estamos en constante necesidad de perdón y cambio de vida. El arrepentimiento siempre conduce a un estado mejor y siempre precede a una mayor medida de la presencia de Dios. Por eso en esta mañana yo quiero compartir 3 recompensas del arrepentimiento. Y vamos a aprender esto porque yo no sé usted, pero yo quiero que Dios transforme mi corazón, mi vida. Yo quiero ser una persona bendecida. Yo quiero que mi familia sea bendecida. Y todo comienza con nosotros. Todo es un trato personal de Dios para cada uno de nosotros. Así es que lo primero es, diga conmigo esto, diga: arrepentimiento prepara el camino para la salvación y restauración. El arrepentimiento, mis queridos hermanos, prepara el camino para que podamos recibir la salvación, para que podamos ser regenerados por el Espíritu Santo, para que Dios pueda producir un nuevo nacimiento espiritual en nosotros y para que Dios pueda restaurar nuestras vidas. Quiero que leamos en Mateo capítulo 3, versículos del 1 al 3. Léalo conmigo, está en la pantalla. Dice: en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo: arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Cuando leemos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que la palabra del Señor, ¿verdad?, comienza con la vida de Juan. Y Juan viene, ¿verdad?, antes de Cristo. Y dice la palabra aquí que Juan vino, ¿para qué? Para preparar el camino. Diga conmigo: para preparar el camino. O sea que Juan representa lo que es el arrepentimiento, o lo que hace el arrepentimiento en nuestras vidas. Juan vino a preparar el camino para que Jesús pudiera hacer un milagro en el corazón de la gente. El arrepentimiento, hermanos queridos, prepara el camino para que Dios pueda hacer una obra de salvación en nuestras vidas, en nuestros corazones.
para que Dios pueda restaurar nuestras vidas. El arrepentimiento trae restauración. Restauración significa recuperar, significa renovar, significa traer de vuelta a un estado mejor. El arrepentimiento es parte del evangelio. O sea que no podemos predicar el evangelio, o el evangelio estaría incompleto si no predicamos el arrepentimiento de nuestros pecados. Usted sabe que a veces pues nosotros siempre los pastores predicamos y siempre ofrecemos, ¿verdad? Si hay alguien que quiere recibir a Cristo en su corazón y les decimos, levante su mano si quiere recibir a Cristo, y a veces las personas pasan al altar y reciben a Cristo. Y eso es bueno porque usted sabe, uno no sabe lo que Dios está realmente haciendo en el corazón de la gente. Pero si esa persona pasa, levanta su mano y no se arrepiente de sus pecados, nada sucedió en el corazón de esa persona. Por eso es que miramos que muchas personas vienen al altar y algunos vienen llorando. Y escuche, no tiene nada de malo llorar, a veces lloramos, ¿verdad? Pero a veces, escuche, no estamos genuinamente arrepentidos y por eso es que no suceden cambios en la vida de esa persona. El verdadero arrepentimiento produce cambio en nuestra vida. El pecador debe arrepentirse antes de recibir la salvación. Por eso es importante, hermanos, que sigamos enseñando esto, porque todos necesitamos arrepentirnos, ¿verdad? El que no tiene a Cristo, claro, necesita arrepentirse de sus pecados para que Cristo pueda salvarlo. El que ya tiene a Cristo en su corazón también necesita arrepentirse, porque dice la palabra que todos pecamos, ¿verdad que sí? Pero la Biblia dice que si alguno ha pecado, abogado tenemos para con el Padre, ¿verdad? A Jesucristo el justo. Y si confesamos nuestros pecados, la promesa de Dios dice que Él perdonará nuestros pecados y nos limpiará de toda maldad. Entonces el arrepentimiento es importante, no solamente para que Dios pueda regenerar el espíritu de una persona, no solamente para que pueda ocurrir el nuevo nacimiento en esa persona. El arrepentimiento es importante también, ¿para qué? Para que Dios pueda restaurar nuestras vidas. Amén. ¿Cuántos se recuerdan cuando se arrepintieron por sus pecados, cuando le entregaron su corazón a Cristo? Yo me recuerdo bien, hace ya más de 20 años, y escuche, yo me recuerdo que cuando yo me arrepentí de mis pecados, porque muchas veces le había dicho al Señor, perdóname, pero nunca estaba arrepentido, o sea, siempre regresaba a lo mismo de siempre. Pero no se me olvida cuando me arrepentí de corazón. Y escuche, la manera como yo me arrepentí fue algo tremendo, porque yo me arrepentí con una 9 milímetros en la cabeza. Me pusieron una pistola en la cabeza. No se me olvida que me arrestaron. La policía me puso la pistola en la cabeza y yo estaba en el suelo tirado. Y no se me olvida que en ese momento sentí como que todo se me acabó. Y de repente sentí la necesidad y me di cuenta de la condición de mi corazón. Y de repente Dios comenzó a pasar una película como comerciales de mi vida. Y vinieron así comerciales y recuerdos de todas las cosas de mi pecado. Y me sentí una persona sucia y clamé a Dios y le dije: Señor, perdóname. Si tú me perdonas, te prometo que te voy a servir. Y no se me olvide ese momento, porque ese momento fue donde, escuche, Dios marcó mi vida y comenzó una nueva etapa de mi vida. Hermanos, Dios quiere que los hombres y las personas, dice la palabra que Él manda que todos nos arrepintamos de nuestros pecados, porque el plan de Dios es salvarnos y restaurar nuestras vidas. ¿Verdad que ya no somos los mismos de antes? Sí, es cierto que no estamos donde quisiéramos estar, porque estamos en un proceso de santificación. Yo sé que todavía, usted sabe, cometemos errores, pero para eso estamos aquí escuchando la palabra, para que Dios siga trabajando en nuestro corazón, para que Dios siga formando la imagen de Cristo en nosotros, porque el pecado distorsiona la imagen de Dios en los seres humanos. Por eso Pablo le escribe una carta. Pero diga esto conmigo, diga conmigo: el arrepentimiento, diga, produce cambio. Amén. En Primera de Corintios, quiero que vaya a Primera de Corintios,
porque quiero que usted lea desde su Biblia algunos versos muy importantes. A los que están en su casa, de igual manera, por favor abra su Biblia, porque esto es poderoso. Primera de Corintios capítulo 6. Vamos a leer del versículo 9 al 11. Y mire lo que Pablo les está diciendo y le está hablando a la iglesia. Dice la palabra, dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Mire qué tremendo, hermanos. La palabra de Dios dice: por cuanto todos pecaron y están ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Todos hemos pecado, todos hemos ofendido a Dios. Y Pablo dice: no erréis. Todas estas personas que practican estas cosas no pueden entrar en el reino de Dios. Pero quiero que lea lo que dice, lea conmigo lo que dice el versículo 11. Dice: y esto erais algunos. Eso me impresiona a mí, hermanos. Esto es poderoso porque habla de una transformación en la vida de la gente. Dice la palabra: y esto erais algunos, mas ya habéis sido ¿qué? Ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Entonces Pablo les está recordando a la iglesia y les está diciendo: no se olviden lo que Dios ha hecho en ustedes, porque algunos eran ladrones, otros eran afeminados, otros eran maldicientes, otros eran borrachos, otros eran homosexuales. Pero Pablo dice: eran, ya no son. Porque el Espíritu de Dios y la obra de Cristo ha transformado sus corazones y ha transformado sus vidas. ¿Cuánto le dan gloria a Dios por el poder de Cristo? Escuche, Cristo tiene el poder para transformar la vida del más vil pecador. Por eso nosotros tenemos que orar por la gente. No estamos aquí para condenar a la gente. Escuche, esa persona que tú piensas que no puede cambiar, Dios la puede transformar. Si nosotros oramos, si le creemos a Dios, si nosotros, escuche, compartimos la palabra, el evangelio de Cristo con ellos, el Espíritu de Dios se encargará de transformar la vida de la gente. Así como Dios ha transformado nuestra vida. Les está hablando una persona que sabe lo que significa la gracia de Dios. Una persona, escuche, que se identifica con muchos de estos pecados. Borracho, maldiciente. Porque ¿verdad que muchos éramos así, hermanos? Espero que éramos, ¿verdad? Pero ¿verdad que muchos venimos de ese mundo? Ladrones, estafadores. De todo, hermano. De todo. Pero ¿sabe qué? Dios ha hecho una obra en nuestro corazón. El sacrificio de Cristo no ha sido en vano. Por eso tenemos que seguir creyendo en la palabra de Dios y creyendo en la obra del Espíritu Santo, porque el Espíritu Santo es el que produce este arrepentimiento en la vida de las personas. Escuche, sin la ayuda del Espíritu Santo nada sucede. Usted puede tratar de diferentes formas, usted lo puede amarrar, lo puede encadenar, lo puede meter en un lugar de rehabilitación, pero si el Espíritu de Dios no hace esa obra en su corazón, nada sucederá. Es una obra del Espíritu de Dios. Por eso arrepentirse significa renunciar al pecado, significa cambiar de actitud, significa cambiar nuestra manera de pensar. El arrepentimiento tiene que ver con el cambio
Pero un paso muy importante es reconocer nuestras propias ofensas. Si nosotros no creemos que lo que estamos haciendo es pecado, no lo vamos a cambiar. Yo les decía a los hermanos en la mañana que mientras no podamos ver nuestros defectos, no los podemos cambiar, ¿verdad? Es como la persona que se mira al espejo y piensa que está guapo, ¿verdad? Y se mira al espejo hasta que eventualmente se da cuenta que está feo, hermano. ¿Verdad? ¿Sabes lo que hace la palabra del Señor? La palabra del Señor es como un espejo que nos hace ver, ¿verdad?, la necesidad y la condición de nuestra vida, para que nosotros podamos hacer los cambios necesarios en nuestra vida. Eso es el arrepentimiento. Es una obra del Espíritu, ¿verdad?, que todos necesitamos experimentar para que Dios siga transformando nuestra vida. Primera de Pedro, capítulo 1, versículos del 14 al 16, dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. A ver, ¿cómo estábamos antes? Diga, en ignorancia. ¿Verdad que sí, hermanos? Éramos ignorantes ¿de qué? De la verdad de Dios. Pero ahora que ya conocemos la verdad, dice Jesús, dice, y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. ¿Libres de qué? ¿O libres para qué? Libres del pecado. ¿Y libres para qué? Para tomar decisiones con nuestra vida. Usted y yo, ahora que somos libres, podemos decidir si queremos regresar al mundo de donde Cristo nos sacó. Por eso es importante que cuidemos nuestro caminar espiritual, que cuidemos nuestra vida espiritual, porque Dios no quiere que regresemos al pecado. Usted y yo somos hijos de Dios, por eso la palabra dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia. Cuando ignorábamos a Cristo, cuando ignorábamos la verdad, vivíamos en desobediencia, vivíamos en el pecado, éramos esclavos de Satanás, pero ahora ya somos libres por la obra de Cristo y por el poder de su Espíritu. Ahora dice el Señor, ya no regresen a esa vida, ya no vuelvan a jugar con el pecado, ya no vuelvan a esclavizarse. Y luego el versículo 15 dice, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Aquellos que somos salvos debemos practicar el arrepentimiento si queremos disfrutar de las bendiciones y de una comunión inquebrantable con Dios. Mis queridos hermanos, el arrepentimiento es el camino a la salvación y a la restauración. Número 2, diga conmigo esto, por favor, diga, arrepentimiento refresca nuestro espíritu. El pecado es una carga emocional que no nos permite caminar libremente por la vida. El pecado, hermanos, es una carga que no nos permite avanzar en los propósitos de Dios. El pecado nos destruye, nos roba todas las bendiciones de Dios, destruye nuestros matrimonios y destruye nuestras familias, destruye todo lo que Dios nos ha dado. El pecado es una carga. Y Dios no quiere que tengamos cargas, porque Dios quiere que seamos libres para, usted sabe, para servirlo, para amarlo, para disfrutar nuestra vida que Cristo nos ha dado. ¿Verdad que sí? Entonces el arrepentimiento refresca nuestro espíritu. Hace unos días, no se me olvida, a mí me gusta salir a correr. De vez en cuando voy a correr y a veces lo hago durante el día. Y hace unos días fui a correr y mi esposa me dice, no vayas porque está muy caliente, todavía el sol está muy fuerte. Y pues como el que manda en la casa soy yo, ¿verdad? No sé qué. Y le dije, no, yo voy a ir a correr. Me puse mi ropa, me vestí, salí afuera, me estuve haciendo ejercicios para calentamiento y comencé a correr. Y cuando iba a medio camino, me acordé de las palabras de mi esposa.
arrepentido de haber salido a correr. Venía, ¿cómo se dice? Sofocado. Ya no aguantaba, el calor me estaba pegando tan fuerte. Cuando llegué a mi casa, me recuerdo que me revolcaba entre la yarda, porque tenía mucha sed, mucha sed. Y cuando tomé esa agua, no se me olvida, esa refrescó mi cuerpo. O sea, trajo satisfacción a mi vida. ¿Por qué les digo esto? Porque cuando estamos en pecado, hermanos, el pecado estrangula y nos roba las bendiciones y nos roba el gozo y la paz que el Espíritu de Dios produce en nuestra vida. Pero cuando nos arrepentimos, algo comienza a suceder en nuestra vida. Por eso el apóstol Pedro dice en Hechos capítulo 3, versículo 19, mire qué poderoso lo que dice la palabra, hermanos. Dice, así que arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados. Y luego dice, para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Tiempos de refrigerio. ¿Cuántos quieren tiempos de refrigerio en su vida? ¿Verdad? Escuche, el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, Dios abre las puertas del cielo y comienza a derramar bendición a nuestra vida, comienza a traer paz a nuestro corazón, comienza a traer gozo a nuestra vida, porque no hay nada más maravilloso que tener paz con Dios, ¿verdad que sí? No hay nada más maravilloso, hermanos, que ser libre de toda culpabilidad de pecado. Uno puede caminar con la cabeza en alto, uno puede caminar tranquilo por el mundo sabiendo que no le debe nada a nadie. ¿Me están escuchando? Entonces esto es muy importante, porque el pecado nos hace vivir vidas miserables. El pecado nos roba el gozo, la paz. El pecado nos mantiene en un estado de sofocamiento y estrangulación. El pecado distorsiona la imagen de Dios en nosotros. Esta mañana yo estaba pensando en una historia que quiero compartírselas a ustedes, pero lo quiero hacer porque yo sentí de parte del Señor que tenía que hacerlo. Y yo sé que ustedes leen la palabra y usted se recuerda que el rey David cometió adulterio con Betsabé. ¿Alguien se recuerda de eso? Dice la palabra que en el tiempo cuando los reyes tenían que salir a la guerra, David no salió y se quedó en el palacio, en el palacio real, y desde el palacio él vio que Betsabé se estaba bañando, se quedó allí para contemplar, fue seducido y luego la mandó a llamar y cometió adulterio con Betsabé. Betsabé estaba casada con Urías. Urías era un tremendo hombre, un guerrero que amaba a David y estaba en la guerra. Pero escuche, la Biblia dice que a causa del adulterio, Betsabé quedó embarazada de David. Entonces David comenzó a maquinar, porque una cosa, un pecado te lleva a otro. David comenzó a maquinar y comenzó a pensar y dijo, hay que traerlo acá para que Urías vaya a su casa y para que tenga relaciones con su mujer, para que crea que ese hijo que va a nacer es de él. Pero dice la Biblia que cuando David trajo a Urías, Urías se quedó en el palacio, no fue a su casa, y como David vio que no iba a su casa, entonces maquinó algo más grande y más malévolo. Y le dice a su general, escribió una carta y se la mandó a su general del ejército y le dijo, lleva a Urías a la guerra y ponlo en la primera línea para que los enemigos lo maten. Y tal como David lo dijo y lo escribió, así pasó. Escuche, mataron a Urías, un tremendo hombre, un hombre fiel a David. Y David pensaba que todo estaba bien. David pensaba que nadie se había dado cuenta, que todo estaba tranquilo. Y un día llegó el profeta Natán al palacio. Y Natán le dice a David, tengo algo que decirte. Y le dijo a David, dime, profeta. Y el profeta le comenzó a platicar una historia. Y le dice, había un hombre rico que tenía mucho ganado y muchas ovejas. Y había un hombre pobre que tenía una sola corderita.
Cuando alguien llegó a visitar al hombre rico, el hombre rico, en vez de matar uno de sus corderitas, fue y le quitó la única corderita que tenía el hombre pobre. ¿Qué crees tú que se debe de hacer con ese hombre? David se indignó, se enojó y dijo: tráiganlo, este hombre es digno de muerte. Oiga esto, hermano. Qué interesante, ¿verdad? Muchas veces somos rápidos para condenar a otros y se nos olvida que también nosotros hemos fallado delante de Dios. Muchas veces queremos condenar a aquellos que fallaron o que pecaron, y se nos olvida que hay pecados que nadie sabe de nosotros, que solo Dios sabe de nosotros. Y pensamos que porque nadie sabe lo que hemos hecho, que no va a pasar nada. Pero quiero decirles algo: hay alguien que está mirando nuestra vida. Hay alguien que conoce cada detalle de nuestra vida. Hay alguien que conoce aún las cosas más ocultas de nuestra vida. Y cuando David se indignó y le dijo: este hombre es digno de muerte, el profeta le dice: este hombre eres tú, David. Y escuche, cuando David escuchó esas palabras, dijo: he pecado. Y Dios lo perdonó. ¿Sabe por qué Dios lo perdonó? Porque David no justificó su pecado. Porque David, en el momento que fue confrontado con la palabra y miró que Dios le estaba hablando a su corazón, él se arrepintió de su pecado. Y Dios le dice: te voy a perdonar y te voy a restaurar tu reino, pero vas a tener consecuencias. Porque dicho sea de paso, siempre hay consecuencias negativas por nuestros pecados. A Dios no lo podemos engañar. Todo lo que el hombre sembrare, dice la palabra, eso mismo segará. Entonces, es importante. ¿Por qué? Porque David, escuche, en vez de justificar lo que hizo, él tomó responsabilidad por su pecado, él se arrepintió por su pecado y Dios restauró el reino de David. Y cuando usted lee el Salmo 51, que les recomiendo que lo leamos este día, Salmo 51, léalo para que usted vea cómo David se expresa cuando él le pide perdón a Dios. Contra ti he pecado. O sea, él acepta su rebelión, su pecado, y le pide a Dios perdón por su pecado. Y mire lo que dice el Salmo 51, los versos del 10 al 12. Leamos estos 3 versos. Dice la palabra, dice David, aquí está clamando a Dios y dice: crea en mí, oh Dios, un corazón limpio, y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches delante de ti y no quites de mí tu Santo Espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación y espíritu noble me sustente. Mira qué tremendo. David le está diciendo: Señor, me siento sucio, me siento manchado, mi corazón no está limpio, Señor. Crea en mí un corazón limpio. ¿Cuántos creen que debemos pedirle a Dios que Dios limpie nuestros corazones, para que Dios pueda no solamente restaurar nuestras vidas, para que podamos experimentar tiempos de refrigerio en nuestras vidas? Escuche, nuestros matrimonios necesitan tiempos de refrigerio, nuestras familias necesitan tiempos de refrigerio. El arrepentimiento genuino hace que Dios quite todas esas cargas espirituales y emocionales que no nos permiten respirar con libertad y disfrutar las bendiciones de Dios. El arrepentimiento, mis queridos hermanos, el arrepentimiento hace escuche, que podamos disfrutar de la vida. El arrepentimiento hace que Dios pueda hacer milagros en nuestra vida, que Dios quite toda carga espiritual, emocional en nuestra vida, para que podamos disfrutar la vida y que podamos servir a Dios y representar a Dios como Dios se merece. Mire qué lindo lo que vamos a leer en Isaías 51:11. Dice la palabra del Señor. Dice: ciertamente volverán los redimidos de Jehová, volverán a Sión cantando, y gozo perpetuo habrá sobre sus cabezas.
tendrán gozo. Dígalo conmigo, diga, tendrán gozo y alegría, y el dolor y el gemido huirán. ¿Sabe de quién está hablando Isaías? Está hablando acerca de un pueblo que había permanecido esclavizado por muchos años. Y el profeta dice, ciertamente volverán después de que sean liberados de la esclavitud. Ellos no van a regresar tristes, ellos no van a regresar sin gozo en su corazón. Dice, volverán a Sión cantando, volverán con gozo perpetuo, tendrán alegría. Y luego me gusta lo que dice, el dolor y el gemido huirán. ¿Sabía usted que, bueno, a veces, ¿verdad? No voy a generalizarlo porque somos seres humanos y las enfermedades, pues, ¿verdad? Son parte, ¿verdad? Desafortunadamente de la caída del pecado. Pero a veces, escuche, hay dolencias en nuestros cuerpos a causa de pecados. Y cuando Dios nos libera del pecado, entonces no solamente libera nuestra alma, Él también libera nuestros cuerpos. Porque aquí dice, ¿verdad?, que el dolor y el gemido, si usted quiere que el dolor y el gemido huyan de su vida, porque a veces nos duele todo, ¿verdad, hermano? O solo a mí me pasa. A veces mis niñas me tienen que levantar, a veces ayudemos a papá porque todo a veces nos duele, ¿no? Lo que quiero decirles en esta mañana, mis queridos hermanos, es que Dios quiere que seamos libres para cantar, para adorar a Dios, para servir a Dios. Porque cuando estamos en pecado, hay un enemigo, hay un acusador que siempre está hablándote al oído y te está diciendo, hipócrita. ¿Les ha pasado de vez en cuando? Que de repente, ¿verdad?, hacemos algo, no estamos bien, hay problemas, a veces dijimos algo, hicimos algo que no debíamos, y venimos a la iglesia y sentimos eso, esa voz que te dice, ¿por qué levanta las manos, hipócrita? ¿No te acuerdas lo que hiciste? ¿Verdad? ¿Qué le parece si nos arrepentimos, si entregamos nuestros pecados al Señor? El enemigo no podrá acusarnos delante de Dios. Amén. Vamos a poder, como dice la palabra, vamos a poder adorar, cantar, tener gozo en nuestros corazones y servir a Dios con libertad. ¿Por qué? Porque el arrepentimiento refresca nuestro espíritu. Y número 3, quiero terminar con esto. Diga conmigo, arrepentimiento reaviva nuestra pasión espiritual. Arrepentimiento reaviva nuestra pasión espiritual. Quiero hacerte una pregunta en esta mañana. ¿Cómo está tu pasión por Dios y por las cosas de Dios? Le hago esta pregunta porque a veces miramos que hay muchos cristianos que están apagados, que no tienen ninguna pasión por las cosas de Dios. Hay cristianos que no tienen ningún deseo de orar, de leer la Biblia, de buscar a Dios, de servir a Dios. Y le digo algo, ¿sabe por qué muchas veces nos sentimos así? Por el pecado. Dije por el pecado. Aunque no lo aceptemos muchas veces. Oh, es que estoy ocupado. No. El pecado, la indiferencia hacia las cosas de Dios, cuando nosotros hemos puesto todo lo demás en primer lugar y hemos dejado a Dios en segundo término, es un pecado. Cuando Dios no es la prioridad número 1 de nuestra vida, cuando ya no hay pasión. Escuche, cuando el pecado viene a nuestra vida, cuando permitimos que el pecado entre a nuestra vida, el pecado nos enreda y nos aparta de los caminos del Señor. ¿Cuántas veces hemos mirado de personas que comenzaron apasionadas sirviendo al Señor, que comenzaron con mucho agradecimiento en su corazón? Y descuidaron su vida espiritual y escucha, el pecado los enredó y de repente ya no quieren nada con Dios, ya no quieren nada con la iglesia, ya no quieren nada con la palabra de Dios. Se molestan cuando les hablas para invitarlos a la iglesia.
Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual. Necesitamos hacer una evaluación de nuestra vida y arrepentirnos de nuestros pecados para que Dios pueda reavivar esta pasión que teníamos cuando nos convertimos a Cristo. Mis queridos hermanos, esto no tiene que cambiar. Jesús le dice a la iglesia, le dice, vuelve a tu primer amor, acuérdate de dónde caíste, haz las cosas que hacías al principio y renueva tu amor por Dios, tu pasión por Dios. Oh, a mí no se me olvida cuando me arrepentí de mis pecados y aunque, escuche, iba rumbo a la cárcel. Porque después de esa experiencia que tuve en el suelo ahí, arrepintiéndome de todos mis pecados, ¿no cree usted que me mandaron a la playa o de vacaciones? Me encerraron en la cárcel, hermano. Pero les digo algo, yo era una persona libre. Aunque estaba en la cárcel, estaba libre. ¿Por qué? Porque Dios me había liberado de la esclavitud del pecado. Y cuando salí de la cárcel, lo primero que yo quería hacer era servir a Dios y en la cárcel estuve sirviendo a Dios. En la cárcel yo predicaba todas las noches, levantamos cadenas de oración y Dios estaba haciendo milagros. Les digo, les comparto este testimonio. Cuando ya fue tiempo de salir de la cárcel, yo llorando le dije al Señor, Señor, déjame un mes más aquí adentro. De veras, llorando le dije, Señor, un mes más. Porque yo estaba viendo cómo el poder del Espíritu Santo, cómo la palabra estaba liberando el alma y la vida de aquellos que estaban en prisiones espirituales. Y Dios estaba haciendo milagros dentro de esa cárcel. Y yo no quería salir. Claro que quería salir. Pero escuche, yo quería seguir sirviendo a Dios ahí. Y desde que salí, hemos servido al Señor. Amén. Desde que salí he sido una persona apasionada por las cosas de Dios. Y cuando yo les predico con esta pasión, hermanos, escuche, es porque Dios a mí, yo soy testigo de la gracia restauradora de Cristo. Hay esperanza para aquellos que están esclavizados en el pecado. El pecado apaga nuestra pasión por Dios y su obra. Y escuche esto, un despertar espiritual siempre es precedido por una restauración. La razón por qué muchas veces la iglesia está apagada es porque hay pecado en la vida de la gente. No hay pasión, no hay visión. Pero quiero que diga esto conmigo, diga conmigo el arrepentimiento. Dígalo fuerte, diga el arrepentimiento, diga restaura nuestra relación con Dios y restaura nuestra visión acerca de Dios y nuestro propósito. Fíjese qué tremendo lo que hace el arrepentimiento. Cuando nos arrepentimos, dijimos que el arrepentimiento nos prepara el camino ¿para qué? Para la salvación y para la restauración en nuestra vida. Amén. Dijimos también que el arrepentimiento, ¿verdad? Trae un refrigerio a nuestro espíritu. Pero ahora estamos diciendo que el arrepentimiento reaviva nuestra pasión por las cosas de Dios. Pablo le escribió 2 cartas a la iglesia de Corinto. Y en la primera carta leímos hace unos minutos, ¿verdad? Cómo Pablo les recuerda, ¿verdad? De lo que Dios había hecho en ellos, cómo Él había transformado a los ladrones, a los afeminados, a los homosexuales, a los borrachos. Pablo les dice, esto erais algunos de vosotros, pero ustedes ya han sido lavados con la sangre de Cristo y han sido regenerados por el poder del Espíritu. Pero luego, escuche, Pablo, porque en la primera carta Pablo trató con algunas cosas muy importantes en la iglesia. Quiero que leamos juntos y quiero que lo lea conmigo desde aquí, desde la pantalla, porque estoy usando la Nueva Traducción Viviente. Segunda de Corintios 7, del 8 al 11. Leamos por favor juntos. Dice, no lamento haberles enviado esa carta tan severa, aunque al principio sí me lamenté porque sé que les causó dolor durante un tiempo. Ahora me alegro de haberla enviado, no porque les haya lastimado, sino porque el dolor hizo que se
arrepintieran y cambiaran su conducta. Fue la clase de tristeza que Dios quiere que su pueblo tenga, de modo que no les hicimos daño de ninguna manera. Pues la clase de tristeza que Dios desea que suframos nos aleja del pecado. Diga conmigo, nos aleja del pecado y trae como resultado salvación. No hay que lamentarse por esa clase de tristeza, pero la tristeza del mundo, a la cual le falta arrepentimiento, resulta en muerte espiritual. Tan solo miren, y aquí Pablo habla de los resultados del arrepentimiento. Dice, tan solo miren lo que produjo en ustedes esta tristeza que proviene de Dios. Y luego dice, tal fervor, diga conmigo, tal fervor, tal ansiedad por limpiar su nombre, tal indignación, tal preocupación. ¿Está en su pantalla? Léalo conmigo, diga tal preocupación, tal deseo de verme, tal celo y tal disposición para castigar lo malo. Ustedes demostraron haber hecho todo lo necesario para corregir la situación. ¿Qué es lo que Pablo les está diciendo a la iglesia de Corinto? Pablo les está diciendo, y yo les envié una carta, y esa carta fue un poco dura, porque Pablo estaba tratando con pecados dentro de la iglesia. La iglesia de Corinto era una iglesia muy bendecida por Dios, porque habían recibido muchos dones. Hermano, usted entraba a esa iglesia y escuchen, en esa iglesia la gente hablaba en lenguas, profetizaba, tenían discernimiento de espíritus, o sea, los dones del espíritu estaban fluyendo, pero había un problema, había pecado dentro de la iglesia. Y Pablo tiene que enfrentar a la iglesia con su pecado. Y en la primera carta a la iglesia de Corinto, Pablo abordó una serie de cuestiones relacionadas con el pecado, porque ellos no se habían dado cuenta de la profundidad de su pecado. Ellos pensaban que el amor verdadero era ignorar el pecado de otros y sus consecuencias. Así es que la carta había provocado en ellos un espíritu de arrepentimiento que resultó en un fruto de celo y pasión por el Señor. Mis hermanos, cuando la palabra se nos predica y el Espíritu de Dios comienza a obrar en nuestras vidas y a mostrarnos el problema que tenemos dentro, lo que tenemos que hacer es arrepentirnos, porque el Espíritu no te forza a arrepentirte. El Espíritu lo único que hace es te muestra la condición, y nosotros tenemos que decidir hacerlo. Nosotros tenemos que solucionar cualquier problema, cualquier pecado, cualquier cosa que está afectando nuestra relación con Dios. Muchas veces podemos estar tan ciegos a estas cosas en nuestras propias vidas y no tener un espíritu arrepentido. Yo no sé usted, pero yo quiero ser una persona muy bendecida por el Señor. ¿Cuántos quieren eso, hermano? ¿Cuántos quieren tener una relación inquebrantable con el Señor? El día de ayer, no sé si se los mencioné a ustedes, pero les decía yo creo que a los hermanos de la mañana, que mi esposa y mis niñas estábamos leyendo el libro de Éxodo, capítulo 32, creo que es, cuando el Señor le da los mandamientos a Moisés. Se recuerda que el Señor escribió en las dos tablas los mandamientos. Dice la palabra del Señor que Moisés ya tenía casi 40 días y 40 noches allá en la montaña, en el monte de Sinaí, hablando con Dios y escribiendo. Y el pueblo estaba en el valle, y de repente dijeron: ¿sabes qué? Este Moisés no va a regresar, nos abandonó, de plano se murió allá en la montaña. Y le dicen: haznos un ídolo para adorarlo, levántanos dioses para que nos dirijan. Y Aarón dice que les pidió los aretes y todo el oro que tenía, y escuche, levantó un becerro para que adoraran al becerro, cuando Dios les acababa de decir
que uno de los mandamientos más importantes era amarlo a Él de todo corazón y no amar y no adorar otros dioses paganos. Entonces cuando, escuche, Moisés está en la montaña, Dios le dice: ¿sabes qué, Moisés? El pueblo ya se desenfrenó, ya se levantaron un becerro y están adorándolo. Y le dice Dios: los voy a destruir y voy a levantar una nueva descendencia de ti. Y Moisés le dice: Señor, ¿cómo vas a hacer eso? ¿Qué van a decir los pueblos paganos? Que nos sacaste de Egipto para matarnos en el desierto. Lo interesante es que Moisés convence a Dios para que no los destruya. Y cuando Moisés baja del monte del Sinaí, hermano, encontró al pueblo desenfrenado, danzando. Estaban teniendo orgías, hermano, adorando a un becerro de oro. Se habían convertido en idólatras y habían abandonado a Dios. Moisés, cuando estaba en el monte, no se había dado cuenta de la seriedad del problema, pero cuando bajó a la orilla del monte y traía las tablas en sus manos y vio lo que estaba sucediendo, dice que quebró las tablas de los 10 mandamientos y se indignó tanto que ese día murieron 3,000 hombres en Israel. Yo le decía a mi esposa: qué interesante, ¿verdad? Podemos decir, pero ¿por qué tuvieron que morir tantas personas? Y le dije a mi esposa: ¿sabes por qué? Por la santidad de Dios y por la gravedad del pecado. La paga del pecado es muerte, dice la palabra, pero luego dice que el regalo de Dios es vida eterna en Cristo. Hermanos, Dios quiere que seamos obedientes. Dios quiere que nos alejemos del pecado, porque el pecado nos aleja de Dios y destruye nuestras vidas. Cuando la iglesia de Corinto leyó la carta de Pablo, esta carta produjo tristeza, pero era una tristeza que Dios estaba produciendo para arrepentimiento, para que ellos, escuche, cambiaran sus actitudes y sus acciones y su estilo de vida. Y el arrepentimiento trajo un avivamiento a la iglesia de Corinto. ¿Cuántos quieren ver un avivamiento en sus vidas? ¿Cuántos quieren ver un avivamiento en esta iglesia? ¿Cuántos? A ver, denle un aplauso a Dios. Escuche, nuestro Dios es un Dios que cuando la iglesia se arrepiente, cuando la iglesia se humilla, Él hace milagros poderosos en nuestras vidas. Él hace milagros poderosos cuando la iglesia se humilla. Por eso quiero que lea lo que dice la palabra y vamos a orar. Segundo de Crónicas, capítulo 7, 14. Es una palabra para el pueblo de Dios. Leámoslo juntos. Dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaren mi rostro, y se convirtieren de sus malos caminos, dice el Señor, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Oh, qué poderoso, hermanos. Dice el Señor: si mi pueblo se humilla, si el pueblo que invoca mi nombre, si ellos oran, si hablan conmigo y buscan mi rostro, dice el Señor, y se convierten de sus malos caminos, dice el Señor, yo voy a perdonar sus pecados. Qué bonito, ¿verdad, hermanos? Qué gran amor de Dios por nosotros. Dice: yo voy a perdonarlos. ¿Y qué más? Y voy a sanarlos. Voy a sanar su tierra. Esta mañana yo quiero pedirles a todos ustedes, a los que están aquí y los que están mirándome desde su casa, Dios quiere traer salvación a tu vida. Dios quiere traer restauración a tu vida. Dios quiere traer refrigerio a tu corazón. Y Dios quiere reavivar la pasión en tu corazón, porque, escucha, esto es lo que le da el verdadero significado a nuestra vida. Pero Dios nos está preguntando en esta mañana: ¿habrá algo en nuestro corazón, algún pecado que necesitamos arrepentirnos en esta mañana? Yo quiero hacer lo mismo que hice en la mañana.